Anoche estuve viendo a los Beatles y como servidora un montón de gente que abarrotaba en Madrid el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Anoche actuaban los Beatles mezclados con los Monty Python, con algo de los payasos de la tele, que también eran nuestros Beatles de pequeños. Anoche fui a ver, por última vez, porque ya dicen adiós para siempre, a Lelutier. Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias. Así que hay una mezcla de emociones en este momento, la de contar con dos de sus componentes, dos artistas extraordinarios, completos, y la de saber, al mismo tiempo, que ya será la última vez como luthiers. Carlos López Pucho es director de orquesta y coros, toca el violín, el piano, la armónica, el violonchelo, la viola, el bajo eléctrico y 3 o 4 instrumentos más. Desde el 69 es el Luthiers, está ahí, y es coautor ahora mismo de los textos de este Más tropiezos de Mastro Piero con Jorge Marona. Querido Carlos, ¿cómo está? Admirado, buenos días. Hola María José, buenos días, qué gustazo estar contigo. Sí, para mí también, es un placer, de verdad. Te agradezco mucho lo de los Beatles y los Monty Python. Se ve que fuiste a autoteatro anoche. No. Fui al de ustedes. No, ahí no me equivoco. Y Roberto Antier es actor, es músico, es director teatral. Desde 2015 comenzó a trabajar en Lelutier y ni más ni menos para reemplazar a Marcos Munstock. Es stand-upero. Y además canta muy bien, canta jazz y boleros con orquestas en directo. Ahí, cualquier cosa. Hola Roberto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Qué placer, María José. Buenos días a los dos. Les voy a decir algo. Dime. Más tropiezos de Mastro Piero no tiene nada que envidiar al resto de espectáculos de Lelutier, a ninguno. Les diré que me ha parecido extraordinario. Me ha parecido que está a la altura de otros espectáculos e incluso por encima de algunos de ellos. Es un borbotón de creatividad, de virtuosismo, de nivel actoral, musical, compositivo, de guión. Carlos, yo creo que así es como querían terminar ustedes, ¿no? Así es, María José. Estoy un poco enrojecido por el halago, que íntimamente lo comparto, pero en público tengo que ser un poco más modesto. Para nosotros sí, efectivamente fue una gran alegría poder hacer un cierre. Sabes que este espectáculo finalmente lo escribimos Jorge Marona y yo. Y fue la primera vez que hacíamos una cosa sola, sin los viejos compañeros históricos, ¿no? Así que teníamos mucho temor de no estar a la altura de la trayectoria. Y bueno, fue una gran sorpresa y una gran alegría y me encanta que nos lo reconfirmes. Absolutamente. Les digo que salí fascinada del Teatro Príncipe Pío porque me sorprendió muchísimo. Uno sabe que va a ver a Lelutier y ya sabe, en fin, los mínimos los sabe. Lo que no sabe es los máximos y ustedes están llegando al final a los máximos. Roberto, por ejemplo, que decíamos antes, lleva desde 2015, no sé si también se ha quitado un poco el peso de tener que ser el nuevo Marcos Munstock. En esta me parece que ya se lo ha quitado absolutamente, Roberto. Mira, fue un gran honor reemplazar a Marcos, una persona que yo admiraba muchísimo. Todos los que hemos crecido con discos de Lelutier teníamos la voz de Marcos impresa en el ADN. Son discos que sonaban en casa con coros hermosos, pero la voz que se distinguía sola era la de Marcos en las narraciones. Entonces, cuando se dio la oportunidad, yo no esperaba entrar porque no era un grupo que incorporara gente. Y cuando se dio esta situación, yo no lo podía creer. Así que fue, en principio, un gran honor. En segundo término, muy divertido decir esos textos que uno de cualquier manera repetía en algunos lugares familiares. Y en tercer lugar, el honor de que te escriban los luthiers, que te escriban para vos. Carlos y Jorge han creado este espectáculo a partir de las características nuestras, que conocen porque llevamos muchos años con ellos recorriendo y haciendo giras por el mundo. Y ya sabían, esto le va a quedar bien a él, esto le va a quedar bien. Entonces el sastre ahora nos hizo el traje a medida para nosotros. Entonces, más que quitarle el peso lo de Marcos, se abre una cosa que nos permite jugar con toda la banda ancha de lo que uno puede hacer. Es que aparte de ustedes y de Jorge, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor y Horacio el Tatu Turano, es que son unos músicos extraordinarios. Yo creo que musicalmente este espectáculo les diría que está top,
absolutamente. Me parece que, fíjense que los textos son magníficos, los juegos de palabras que hacen en este Carlos, que son maravillosos, yo creo que es en el que más se juega con las palabras. Pero el nivel musical de ese espectáculo es fascinante y yo creo que a ustedes les debe llegar. Sí, pero además, claro, con Jorge creo que pudimos aprovechar, como era un espectáculo escrito especialmente para este elenco, un montón de virtudes que este elenco tiene y que son, justamente en lo musical, son superlativas. Digamos, ahora hablando de los que no están, tanto Tato como Tomás y como Martín, son músicos de historia. El que tengo a mi lado, Roberto, es un actor de historia. Y de pronto, en este espectáculo, sorpresivamente para la gente que lo conoce de antes, se descubre también como un excelente pianista. ¿Sí? en el número de la clase de música, ¿no? Y creo que a mucha gente le sorprende eso, porque Roberto tiene una trayectoria muy larga en Argentina como actor. Y es como se lo conoce. Y con Jorge sabíamos que además tenía un montón de recursos musicales ahí escondidos, que en su tierna adolescencia fue estudiante de piano serio. Así que sí, creo que hemos explotado al máximo posibilidades, especialmente, como tú dices, las musicales. Es un espectáculo muy musical. Muy hermoso, es muy emocionante. Te agrego una cosa. Lelutier, por ejemplo, nunca tuvo el sonido de un saxo. Entonces, entre las características que dice Carlos, un detalle, por ejemplo, es un hermoso solo de saxo que hace Tato. En la época que nosotros reemplazábamos roles que ya habían sido escritos para otras personas, a veces no te coincidía el rango vocal con el rol que te tocaba hacer. Qué sé yo, Marcos era un bajo y yo soy barítono. De golpe, si tenía que cantar lo de Marcos, bueno, yo tenía que extenderme a unos extremos. Tommy lo reemplazaba a Carlos Núñez, que era tenor, pero Tommy no lo es. Entonces ahora todo está escrito para nuestras voces, para nuestras intensidades. Entonces mucha gente nos dice que lindo suenan las voces, pero es que ahora el traje es para nosotros, ¿viste? Total, es que es un coro magnífico. En Más tropiezos de Mastropiero se repiten apenas 2 escenas de otros, todo lo demás es original. Lo que ya me parece dificilísimo, que me lo han contado, es que van retocando, según el público, los textos, los chistes, la música. Por ejemplo, este momento aquí en España no existe. ¡Ortega! Carlos, este número sí que ha tenido lugar en Más tropiezos de Mastropiero en otros lugares, no en España. Pero sí, has hecho una investigación periodística profundísima, me sorprendes. Efectivamente, ese es Bote Ortega, que es una de las obras viejas que habíamos incluido en la primera versión de Más tropiezos de Mastropiero en Argentina, que decidimos quitarla por 2 razones. Una, porque estrenamos, que es una costumbre nuestra de siempre, con un espectáculo un poco demasiado largo. Y entonces teníamos que sacar cosas, pero además porque Bote Ortega tiene guiños de una política más sudamericana que la española y en algunos casos muy local. Venimos de girar, estrenamos en Argentina, después estuvimos bastante en Latinoamérica, en Ecuador, en México y en Colombia. Y cada país tiene recursos de los políticos que son diferentes, aunque parece que no, pero tiene que ver con la constitución política, con la organización política. Hacemos, por darte un ejemplo, un chiste con la reelección. En México la reelección no existe, entonces esos chistes caían y nos dimos cuenta de que una de las cosas que teníamos que sacar para una gira realmente amplia, extensa de Más tropiezos de Mastropiero era esta obrita, que por otra parte es una obra vieja y nos gusta más mantener las obras nuevas, por supuesto. Uh-huh. Roberto, en esta ocasión conocemos por fin a Johann Sebastian Mastropiero. Pero sí. Y el que se lo banca es usted. Mira, Mastropiero había aparecido 2 veces en la persona de Marcos, en números separados, ¿no? Un número solamente en todo el espectáculo. Esto sucedió en 2 oportunidades. Es la primera vez que se investiga y se habla toda la trayectoria y la biografía, esto se probó con un sketch corto de 15 minutos en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Lo probamos ahí y fue un furor. Entonces Carlos dice, me parece que ya tengo el hilo conductor del próximo espectáculo, y lo convirtió en 13 entrevistas, 13 en algunos casos microentrevistas, para dar lugar a los números musicales, donde anuncio pomposamente este gran éxito, pero que en realidad en la ficción es un gran éxito, son todos estrenos, como bien acabas de señalar. Y
el tipo el entrevistador se va dando cuenta de que en la segunda, tercera entrevista, de que es un pelmazo el tipo, y que le queda 3/4 de programa y con qué lo llena, ¿no? Entonces, es muy linda la situación. Carlos, de golpe mandaba, esto es lo bueno de trabajar en épocas de internet, y decía, tengo un mail con se me ocurrió una nueva secuencia donde puede estar pasando esto, y fue lo maravilloso de la creación de este espectáculo, que fuimos viendo y viviendo todo ese crecimiento. Aunque al final hay un giro de guión ahí con Johann Sebastián Mastropiero que nos llevamos una sorpresa. Que no se puede revelar. No se puede revelar. Pero el día que vino con el final dijo, peor, tengo un sobre final, tengo una vuelta en el final que creo que va a andar bien. Y nada, y nos quedamos todos maravillados. Y la gente, encuentra una cosa conmovedora, ¿no? Absolutamente conmovedora, es verdad. Bueno, Johann Sebastián tiene hermanos, de ellos también se habla en este espectáculo. Pero fíjense, he localizado un momento de un grupo que a ustedes les hizo un homenaje en su día, a los Tricicla, que ya hablaban de los 3 hermanos. Tricicle interpretará una obra de Johann Sebastian Mastropiero como supuesto homenaje a Les Luthiers. Es buenísimo. Sabes que esto, supongo que lo tienes documentado. Sí. Este fue un único encuentro de algo que pudimos hacer conjuntamente con nuestros queridos Tricicla, ¿no? Porque nos venimos prometiendo durante décadas emprender un proyecto largo, juntos y complicado. Pero como vivíamos a lados opuestos del océano, siempre era muy difícil concretarlo y llevarlo a cabo, y cada grupo tenía su agenda. Pero nos queremos mucho con ellos y siempre nos hemos identificado en el humor, si bien los recursos son manifiestamente diferentes, porque estos pobres no aprendieron a hablar nunca. Pero y esto lo hicimos un día en una visita a Barcelona hace unos años, ¿no? De poder juntar los dos grupos. Y claro, falta, obviamente, en esta grabación que tienes, falta, por supuesto, la parte mímica de ellos, que fue fantástica. Fantástica, está en YouTube, si alguien lo quiere ver, desde luego que lo recupere, sí. porque es maravilloso. Pero fíjense, hablamos, ¿no?, de grandes homenajes. Ustedes aquí son súper queridos, tienen el premio Príncipe de Asturias para empezar, junto con muchos otros, pero estamos hablando de palabras mayores. Tienen homenajes de otros grupos como este que hemos recordado de Tricicle, y tienen cosas pequeñas. Me estaba recordando ahora mismo Santi Rodríguez, que es un humorista español fantástico, que en Granada, por ejemplo, había 2 pubs en su honor. Uno se llamaba Les Luthiers y el otro Mastropiero. Ustedes han dejado aquí un montón de cosas en España. Hemos dejado gran parte de nuestro corazón, porque realmente empezamos a ser españoles prácticamente con el cariño con el que nos recibió España allá en los lejanos 70, ¿no? Y bueno, hemos establecido lazos muy, muy profundos con España, con su gente. Ha sido un intercambio fantástico de cariño de los dos lados. Mi compañero Goyo González tiene también preguntas para ustedes. Adelante. Nosotros les admiramos a ustedes. ¿A qué humoristas admiran ustedes? Mira, es una respuesta colectiva normalmente, pero coincidimos en Woody Allen, coincidimos en Monty Python, en Chaplin. En el Tricicle, ya que veníamos hablando de esto. En el Tricicle a mí hay humoristas humoristas argentinos que nos gustan, Gasalla, Landricina. Sí, de acá, de Cataluña, a mí me gustaba mucho, ¿cómo se llamaba? ¿Saben aquel que dio? Eugenio. Eugenio. Nos contrabandeamos, como acá se contrabandeaban cassettes de Lelutier, allá contrabandeamos de Eugenio. Gila, ¿no? Gila, claro. Y sabes que cuando llegamos a España, nuestro primer contacto con un humorista fueron Tipi Col, y fuimos muy amigos de ellos, y disfrutamos muchísimo de asistir a sus funciones y demás. Fue un cariño entrañable de muchos años. Y la pandemia, porque siempre estamos nombrando gente de hace muchas décadas, pero la pandemia se me hizo un poco más fácil mirando Paquita Salas. Ajá. Me hizo reír mucho el tipo de humor. Hay cosas actuales muy divertidas que por suerte se pueden compartir en las plataformas.
Llevan décadas gozando de éxito, de respeto, de cariño y de prestigio, pero nadie gusta a todo el mundo. ¿Qué tipo de personas creen ustedes que no disfrutarían con sus espectáculos? Es una buena pregunta, no lo sé, pero coincido con vos en que hay distintos tipos de humor y que es difícil que la clientela sea compartida. Digamos, hablando de plataformas como mencioné recién, también se ven cómicos, qué sé yo, ingleses, donde el tipo de humor es incomodar al espectador, es decir, cosas que raspan, y los tipos tienen cada vez más éxito. Entonces hay gente que va a buscar eso, que busca ese nivel o de procacidad o de incomodidad, y disfrutan con eso, que es lo opuesto que buscó siempre Lelutier. Muchas veces cuando dicen, y han tenido que adaptar el humor para que el humor social, que no moleste, mira, siempre se manejó dentro de un humor muy sano, muy naif, muy inteligente desde lo puedo decir porque yo no lo he escrito, entonces tengo acá al lado el autor. Pero cuando a veces se habla de la inteligencia del humor de Lelutier, parece que hubiera que tener un doctorado para ser espectador, y no es así porque por suerte nos ven multitudes de muchísimas edades. Pero hay mucha inteligencia en la pluma. Entonces, realmente nunca se recurre a fórmulas que lastimen o que molesten, pero está lleno de, como digo, de cómicos que van por ese camino y son muy exitosos. No creo que los espectadores de esos cómicos disfrutarían con el humor nuestro. Imaginen que un día se despiertan y ya no son personas, son instrumentos. ¿Qué instrumentos les gustaría ser? Yo tengo una ligazón profunda, romántica con mi violín de lata, claro. Al cual, bueno, él me ha dominado a mí, digamos, yo jamás logré dominarlo, pero es un instrumento que, bueno, que me está muy, muy ligado. Usted sería violín de lata. ¿Y usted? Roberto. Y yo creo que sería, a ver, ¿cuál sería, cuál me gustaría ser? El que me gustaría hacer sería el piano, ¿no? Un piano. Indudablemente tiene una cantidad de recursos. Bueno. Uno puede escuchar una ópera acompañada solo con piano y está todo ahí. ¿Quiénes dejarían que les tocasen? Elijan dos personas, una cada uno. Señor violín de lata. Depende, tengo que elegir el sexo, supongo, si es para que me toque. Una persona, claro, que le toque a usted, señor violín. Bueno, no sé, tendría que pensar en este momento. Angelina Jolie era Angelina Jolie. Y señor piano, ¿quién acariciaría sus teclas? Marta Argerich, sin duda. Muy bien. Bueno, y ya por último, hablando de toques diferentes. Sí. Ya por último, Angelina hay que ponerla a tomar clases. Y les pido sinceridad. Lelutier se van y para siempre. ¿No les queda un sentimiento de orfandad? Bueno, supongo que a muchos de nuestros públicos les quedará. Eso seguro, pero ¿y a ustedes? Pero sí, por supuesto. Va a haber algo que yo he hecho toda la vida esto. Ahora voy a dejar de hacerlo y no sé cómo me sentiré, pero buscaré. Sé que me quedan muchas cosas por hacer, así que voy a tratar de llenar mi tiempo, incluso el creativo, con todo eso. Y yo trato de no pensar en el tema porque es una situación que honestamente me entristece. Entonces eso teñiría, aquel día lejano, teñiría días maravillosos que estoy viviendo. Todos los días ver esa platea, disfrutar, compartir esa bolsa de chistes. Lo genial que tiene el humorismo es que uno dice un chiste donde la platea explota y uno por dentro dice, y no sabes que tengo 400 más, que uno los va tirando. Entonces, no pienso en aquello porque me impediría disfrutar esto. Es como que digan, ¿cómo vas a disfrutar el día soleado si un día te vas a morir? Bueno, cuando me muero. Pero mientras tanto, mirá qué lindo sol, ¿no? Claro. Es la última oportunidad de verlos, ¿eh? Así que ya saben, hasta el día 25 de junio están en el Teatro CaixaBank, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Hasta el 25 de junio, repito, en Madrid. A partir de ese momento se van a Sevilla al Fibes, 27 y 28 de junio, a Nerja, al Festival Cuevas de Nerja, el 30 de junio y el 1 de julio, Barcelona en Fórum, 4, 5 y 6 de julio, y San Feliu de Guíxols, el 9 de julio. Queridos míos, me abrazan al resto, por favor, a los 4 que estarán descansando en este instante.
Y para ustedes dos, un beso enorme, Carlos López Pucho y Roberto Atier. Un placer, de verdad. Gracias, María José, igualmente. Recíproco, claro. Para Muchas también. Qué maravilla. Bueno, pues es la última vez entrevista con Lelutier. Por lo menos aquí, digo. Pero, en fin, son momentos complicados. No sabe uno si está contento o al final no tanto con estas despedidas.